este segundo bloque aquí en Punto Crítico con don Calixto Silgado. Don Calixto, entonces ya este caso es en Arraiján, ¿verdad? Es correcto. ¿Ese es los juzgados de Arraiján? Sí, pertenece allá por cuanto las concesiones estaban ubicadas en el puerto de Bacamonte. Mira, todo el mundo sabía que estas empresas tenían años de estar ahí en el puerto de Bacamonte y eran colindantes con la actividad de las empresas también de la familia del exministro, ¿ya? Pero habían estado allí y es extraño que una vez estén en el poder, entonces miran hacia donde está el negocio. Es extraño a su vez que también estando en el poder o sabiéndose ya parte del poder, solicitan explotar las mismas actividades que estaban explotando las otras. También no es de extrañar, digo, todos sabemos que en el periodo anterior se generó una actividad de construcción muy fuerte que demandaba mucha material tipo de arena y todo, claro. El puerto. En consecuencia, esas actividades se volvían interesantes. Lo extraño es que al final, ni siquiera al final del gobierno, a principio de gobierno, comienzan a apoderarse y vuelvo y reitero, recurren donde la representación de la empresa y le enmascaran que van a asociarse en un área y una vez con las presiones hechas la persona se ve obligada a ceder, entonces no le devuelven nada a cambio, es todo nada. Se aprovecharon el tráfico de influencia. Exactamente, porque si no lo haces, yo tengo la institución que te lo va a quitar. ¿Ya? Yo tengo la institución que te va a hacer imposible que tú sigas operando con la legalidad del caso. Estamos hablando de la DEI. Así es. La DEI no, guapo siniestro. En este caso presidía la junta directiva de la institución que es la que te da el contrato. En este caso la Autoridad Marítima de Panamá. Entonces este caso también se podría demandar, de utilizar el poder del gobierno que tenía él para hacer este tipo de cosas. Eso puede surgir en el proceso. Nosotros también se le ha reclamado a la Autoridad Marítima, porque mira, al final ese tráfico de influencia y ese engaño del que fue objeto las empresas que yo represento también terminan perjudicando al Estado. ¿Y por qué terminan perjudicando al Estado? Es decir, estás en los cargos y tu acción para beneficiarte tú, no solamente te beneficia tú, sino que perjudica al Estado. ¿En qué sentido? Astilleros del Pacífico venían pagando su cuota al Estado. Entonces, la Corte ha dicho que cuando las instituciones públicas le dan a usted un contrato y le dan muestra de que va a contratar con usted y lo ponen a gastar, entonces se da la actividad de presunción de legalidad. Y el contrato decía que a los 20 años de terminarse, todo lo que usted hubiese hecho de mejora allí pertenecían al Estado. Si el contrato se interrumpe por acto de la institución, por decisión de la institución del Estado, la inversión que usted ha hecho tiene que devolvérsela. Tiene que reembolsarle, no ni siquiera indemnización, reembolsar lo que yo gasté porque yo lo hice sobre la base de la legalidad y de la confianza que tú me diste a mí en el ejercicio del contrato. Y de la duración del contrato a 20 años. Así es. Pero usted elimina un contrato de concesión cuando en ese contrato el gobierno se da cuenta que se está utilizando algo indebido. No así de la noche a la mañana. Así es. En el caso de Astillero, la Contraloría, imagínense, la solicitud se hizo en el 97. Comienza a funcionar en el 2002. En el 2003 la Contraloría le hace una serie de reparos, pero esos reparos no van al concesionario, no van a la persona, sino que va a la institución para que la institución cumpla con los requisitos que la Contraloría le dice. La institución lo hace, envía el contrato a la Contraloría, usted sigue trabajando y actuando como normalmente es su contrato. Claro. ¿Ya? Y usted se dedica a esperar el contrato. 8 años después que llega el nuevo gobierno, entonces le dice que hey, no te lo refrendaron. Y durante todos estos años yo te estuve pagando, yo estuve actuando, yo mejoré, y el contrato dice que me vas a reconocer la inversión que yo estoy haciendo.
Pero si en 20 años tú terminas, entonces es mío. O sea, si el contrato entonces se termina porque la institución lo da por terminado, entonces tiene que devolver. Esto es como cuando usted construye sobre terreno ajeno, pero con autorización del dueño. Si usted construye sobre terreno ajeno sin autorización del dueño, el dueño no está obligado a indemnizarlo. Claro que sí. Pero si el dueño le dio a usted la autorización de construir y de mañana se lo quiere quitar, entonces lo tiene que indemnizar. Es que eso es, dentro de las sociedades civilizadas y en el respeto de la ley, eso es lo que procede. Bueno, muy importante esto, don Ernesto Quijada, y vamos a esperar que a ver cómo se comporta, ¿no? No solamente esperar, nosotros vamos a darle seguimiento, exacto. Porque este es un caso que va a sentar un precedente en materia legal para evitar que se den en otras sociedades a futuro. ¿Cómo no? Ya usted, combinamos entonces al amigo Calixto para que no pierda contacto. Exactamente. Esta es su casa. Bueno, gracias. Bueno, amigos, esta ha sido la entrevista en el día de hoy, don Calixto Silgado, aquí con Ernesto Quijada, y gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en PTY. Don Calixto, la pregunta es para que el público que nos ve aquí en Punto Crítico, que no es nuestra dirección, Punto Crítico PTY, cuando se admite recurso, querella, etcétera, eso quiere decir que está bien presentado e inmediatamente para investigar, que se empiece esa investigación. Así es, cuando usted cumple con las formalidades y aporta, dentro de esa formalidad usted tiene que aportar los elementos de convicción o lo que conocíamos antes como prueba indiciaria que le hace ver al Ministerio Público, al funcionario de investigación, que por lo menos hay piezas que justifican abrir una investigación. Y eso es la fase en la que estamos, en la que el Ministerio Público ha considerado que están los elementos de convicción y está la formalidad que la ley exige en la presentación de la querella, y en esta fase están en el término de traslado, es decir, de notificar a la otra parte de que contra ellos hay una querella y que se van a hacer las averiguaciones en su contra. Nos corresponde a los querellantes entonces probar y orientar al Ministerio Público para que permita la práctica de las pruebas, para que se hagan las averiguaciones que lleven a permitirle al querellante probar la existencia del delito. O sea que hay indicios de lo actuado por aquellos, de lo de Jimmy Papá Dimitri, por eso se admitió, bien presentada, y hay indicios. Así es, porque están los elementos. Tenemos otras pruebas que no debo decirla ahora porque la vamos a hacer allá, pero ya estamos caminando a obtener esas pruebas que demuestran fehacientemente, sin duda, que la empresa International Metal y Astilleros del Pacífico fueron objeto de despojo, fueron objeto de la presión, fueron objeto de ocultarse detrás de una sociedad, tratar de ocultarse de unas personas a través de terceras personas, pero que al final el resultado, el beneficiario final son las empresas del grupo Papá Demetriou, porque ellos eran los que operaban ahí en el puerto de Bacamonte, precisamente donde las empresas que yo estoy representando habían hecho inversiones millonarias y por más de 10 años habían estado explotando la actividad de acuerdo a concesiones y a contratos. ¿Y esas concesiones por cuánto tiempo fueron dadas por el gobierno? Eran dos. Una que la internacionalmente era de 10 con prórroga, y esa estaba en actividad. Y la de los astilleros era a 20 años. Le argumentaron después de 10 años que la Contraloría no había supuestamente refrendado, pero entonces el nuevo contrato que le dan a las empresas del señor Papá Demetriou le dan el refrendo el mismo día. Y un refrendo de una firma que no distingue quién es el para eso tenían que cancelarle el que usted representa. Así es. Y con las formalidades del caso. Pero los refrendos que le dan a ellos no se dan el mismo día, según los registros de los documentos. Y la fecha que ponen en los documentos te lo aprueban en la mañana y en la tarde ya Contraloría
supuestamente te lo refrendó, pero la firma que hay ahí no era de la Contralora en ese momento, la señora Gioconda. Es una firma de una persona que no se sabe y que la investigación demostrará quién es el que supuestamente refrendó por Contraloría esos contratos. Pero hay otro. Los representantes del exministro Papadimitri hablan de que este es un caso cerrado. Bueno, mire, en derecho sabemos que cuando usted hace, o el Ministerio Público hace investigaciones que le llama sumaria en averiguación y no vincula a nadie y sobresee o ordena o pide archivo a la sumaria sin vincular a nadie, entonces no se da lo que puedan invocarse como doble investigación ni juzgamiento, porque no hubo una persona vinculada. Y en este caso fue algo que siguieron de oficio. Ahora es una querella y la querella va a demostrar que en efecto los delitos querellados existieron, existen y que no se ha cumplido con las partes en el caso de la empresa internacional. Ahora, después que se admitió esas dos querellas, ¿qué viene? Bueno, ya leo todo lo que es la parte probatoria, en la que desde luego la defensa de ellos van a querer desvirtuar y la parte querellante vamos a demostrar, más allá de la duda, de que en efecto hubo una afectación, que hubo un engaño, que hubo el uso de la presión de la administración en condición en que el señor querellado era presidente de esa junta directiva de la Autoridad Marítima, porque era a su vez el ministro de la presidencia. Y yo le pregunto a usted, ¿qué negocio que usted haya estado explotando por más de 10 años, normal, que le genera ingresos, usted de la noche a la mañana se lo va a ceder a un tercero gratuitamente a cambio de nada? Porque yo te lo quise ceder. Esa sesión no se dio en diciembre para que hablemos de que, bueno, se impregnó de Navidad, de Año Nuevo, ni tampoco se dio en la época en que se celebran las fiestas hebreas, ni que se celebran las fiestas griegas. ¿Ya? Eso se dio en el mes de julio, por allá del 2010, en pleno apogeo del control administrativo que tenía la Autoridad Marítima por parte de Metro. ¿Quién en ese momento le podría decir al ministro de la presidencia que no iba a seguir una instrucción? Estos son empresas de Jimmy Papadimitri, ¿verdad? Y ahora él como ministro de la presidencia no podía negociar esto ahí porque se hace a través de terceras personas y en este caso... ¿Y a nombre de otras personas? Sí, claro, en este caso están querelladas las que representaban las dos sociedades, porque eran dos sociedades que van a negociar y las mismas dos sociedades están representadas por la misma persona. Esa misma persona aparece vinculada al grupo Papadimitri en los temas de Juan Ombrón y en otras investigaciones.